El polvo rojizo del camino se arremolinaba bajo un sol implacable, dibujando remolinos fantasmagóricos sobre la árida llanura. Clara, apenas una silueta contra la inmensidad del desierto, sentía el peso de cada paso, el latir de su corazón resonando como un tambor lejano en sus oídos. No era el calor lo que la agobiaba, era el peso de un destino cruel, un destino tejido con hilos de tradición y sacrificio. Habían pasado 3 días desde que la habían obligado a montar a caballo, desde que el jefe Cales, un hombre cuyo rostro era tan impasible como la roca volcánica, la había reclamado como esposa. 3 días de un viaje agotador que parecía no tener fin, un viaje tan largo como la inmensidad de la tristeza que le estrangulaba el corazón. Sus muñecas, aún marcadas por las cuerdas ásperas que la habían atado al caballo, ardían en un dolor sordo. El recuerdo del llanto desesperado de su madre, el silencio de su padre, el vacío que la envolvía, eran como el desierto mismo, inmensos e inabarcables. La promesa de una vida, la idea de un futuro que no era suyo, la pesaba como una losa de piedra en el pecho. ¿Acaso era esto el amor? Este vacío desolador, este futuro incierto, esta condena sin apelación. Clara negaba con la cabeza, un gesto imperceptible en la inmensidad del paisaje, pero un grito silencioso en el profundo abismo de su alma. ¿Te imaginas sentir que te han arrancado del mundo que conocías, arrojado a un desierto, donde la soledad es tan vasta como la arena misma? Sin embargo, en medio de esa desesperación, en el silencio implacable del desierto, algo latía aún en su corazón, un fuego casi imperceptible, una chispa de resistencia que se negaba a extinguirse, una fuerza interior débil pero firme, que le susurraba que aún había algo por luchar, algo por vivir, aunque su destino pareciera sellado con la tinta indeleble del dolor. El campamento se erguía como una ciudadela de cuero y madera, bajo la imponente sombra de un cañón escarpado. El aire denso y pesado olía a humo de leña, sudor y el inconfundible aroma metálico de la sangre seca. Clara, rodeada por la muchedumbre expectante, sentía el latido de su propio corazón como un martillo golpeando contra sus costillas. Era el momento. Cales, el jefe de la tribu, se acercaba con pasos lentos y deliberados. Su figura imponente, envuelta en pieles y adornos tribales, proyectaba una sombra oscura sobre la tierra. Sus ojos, profundos y penetrantes, parecían leer el alma misma de Clara, un abismo de misterio e implacabilidad. No era un hombre para juegos, ni para dudas, era la encarnación misma de la tradición y el poder. La ceremonia fue breve, austera, despojada de cualquier sentimentalismo. Un intercambio de palabras entre ancianos, una mirada fugaz de resignación en los ojos de su padre, y entonces, el silencio pesado de la aceptación, del destino consumado. Clara fue entregada, ofrecida como un sacrificio sobre el altar de la tradición, un cordero al destino ineluctable. El sol se ponía, pintando el cielo con colores rojizos y anaranjados. La belleza del atardecer, la serenidad del paisaje, contrastaba de forma brutal con la oscuridad que se cernía sobre el corazón de Clara. Su futuro, o al menos lo que ella percibía como su futuro, estaba escrito en piedra, una vida de obediencia, de sumisión, bajo la sombra imponente de un hombre que no conocía, un hombre que la había reclamado como suya, sin siquiera mirarla a los ojos. ¿Alguna vez sentiste que tu vida estaba completamente fuera de tu control? Los días se sucedían, monótonos e implacables, como las olas del mar golpeando una costa desolada. Clara se despertaba con el sol, una bola de fuego cegadora que parecía burlarse de su tristeza, y se dormía bajo un cielo estrellado, inmenso y frío, que no ofrecía consuelo alguno. El campamento guerrero, un microcosmos de violencia contenida y silenciosa, era su prisión. El silencio del desierto, a veces roto por el grito de un águila, o el ladrido distante de un coyote, se colaba en sus sueños, convirtiéndose en una pesadilla constante. Era un silencio que penetraba hasta los huesos, un vacío que reflejaba la inmensidad de su soledad, la belleza del paisaje, las montañas imponentes, el cielo inmenso, la arena dorada, solo acentuaba la crudeza de su situación. Los días transcurrían entre tareas repetitivas, bajo la mirada vigilante de las mujeres de la tribu. La opresión no era física, sino una presencia silenciosa, un peso invisible que la aplastaba. Cada sonrisa forzada, cada gesto de sumisión, era una puñalada más a su orgullo, a su espíritu indomable. ¿Alguna vez te has sentido tan sola que hasta el viento te asusta? El desierto era su única confidente, su único refugio. En la inmensidad del paisaje, en la vastedad del cielo, encontraba un eco de su propio dolor,
una resonancia que la consolaba y la desesperaba a la vez. Allí, bajo el sol abrasador o la luna plateada, sentía que su espíritu, aunque aprisionado, se expandía, se conectaba con algo más grande que ella misma, pero la esperanza, aunque presente, se mantenía como una llama a punto de extinguirse, una chispa frágil en la oscuridad. ¿Crees que la esperanza puede existir en los lugares más desoladores? La expedición de caza era una excusa, un respiro momentáneo de la opresión que la asfixiaba. Clara, junto a otras mujeres de la tribu, se adentró en el corazón del desierto, siguiendo el rastro de una manada de bisontes. El sol caía a plomo, convirtiendo el aire en un horno abrasador. El silencio era tan denso que parecía tangible, un peso opresivo que se sumaba a la carga emocional que Clara llevaba en su interior. De pronto, un movimiento, un destello entre las rocas. Clara sintió un escalofrío, una mezcla de miedo y excitación. Separada del grupo, se acercó cautelosamente, siguiendo el rastro de pisadas que parecían indicar la presencia de algo o alguien. El silencio del desierto se intensificó, convirtiéndose en un velo de suspense que la envolvía por completo. Entre las sombras apareció Tlechai, un joven apache, solitario y enigmático, cuyo rostro estaba parcialmente oculto por el sombrero de ala ancha. Su mirada, oscura e intensa, se clavó en Clara, como si la penetrara hasta el alma misma. Era una mirada que hablaba de secretos, de historias no contadas, de una vida vivida al margen de la sociedad, una vida llena de misterios y peligros. Era una mirada que, a pesar de todo, le ofreció un destello de esperanza. Clara se quedó paralizada, presa de una mezcla de asombro y temor. Nunca antes había visto una mirada tan profunda, tan llena de una extraña mezcla de tristeza y fuerza. En esos ojos oscuros, vio reflejada no solo la dureza del desierto, sino la resonancia de una soledad que igualaba, y quizás superaba la suya propia. En ese instante el desierto silencioso dejó de ser un símbolo de su opresión, se convirtió de alguna manera inexplicable en un testigo de un encuentro que podría cambiar su destino para siempre. ¿Qué pasaría si ese encuentro inesperado se convirtiera en la chispa que enciende la llama de la esperanza? Los encuentros furtivos comenzaron de forma casi imperceptible, como el lento goteo de agua que erosiona la piedra. Clara, mientras realizaba sus tareas cotidianas, encontraba la mirada de Tlechai desde la distancia. Era una mirada que no decía nada, y sin embargo lo decía todo. Una mirada cargada de comprensión, de complicidad, de un silencio compartido que trascendía las barreras del idioma y de la cultura. A veces se cruzaban en el camino, sus cuerpos rozándose levemente, un contacto casi imperceptible que transmitía más que cualquier palabra, un intercambio de miradas furtivas, rápidas como el rayo, que dejaban un rastro de calor en sus corazones. Eran instantes robados al tiempo, a la opresión, a la crueldad del destino, momentos de magia efímera, donde el silencio hablaba con una elocuencia poderosa. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier diálogo. Un simple gesto, una mirada prolongada, el roce accidental de sus manos, cada uno de esos pequeños detalles construía un lenguaje secreto entre ellos, un lenguaje de complicidad y afecto prohibido. La esperanza, antes una llama tenue, comenzaba a crecer, alimentada por esos momentos robados, convirtiéndose en un fuego lento, constante, que prometía calentar sus corazones en medio de la frialdad del desierto. Un sentimiento prohibido comenzaba a florecer entre ellos, un amor nacido en la clandestinidad, un amor que desafiaba las reglas, las tradiciones, el propio destino. Era un amor silencioso, furtivo, alimentado por miradas robadas y silencios cómplices, un amor que amenazaba con romper las cadenas de la opresión y encender una llama de esperanza en medio de la desesperación. ¿Crees que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más adversas? La creciente cercanía entre Clara y Tlechai no pasó desapercibida para Cales. Sus ojos, fríos y penetrantes como las garras de un águila, seguían cada uno de sus movimientos, cada intercambio de miradas, cada gesto furtivo. La paciencia del jefe guerrero se agotaba, y con ella, la delgada línea que separaba la tolerancia de la ira. Un día, mientras Clara recogía leña cerca del río, Cales apareció de repente, su presencia imponiéndose como una tormenta inminente. Su rostro, habitualmente impasible, ahora estaba distorsionado por la furia, el peso de la tradición, el orgullo herido, la amenaza a su autoridad, se manifestaban en cada uno de sus movimientos, en cada palabra que salía de sus labios, cortantes como navajas. Sus palabras resonaron como piedras lanzadas contra el corazón de Clara, la traición a la tribu, el deshonor, la amenaza a la estabilidad del campamento.
Cada acusación era una herida abierta, un recordatorio brutal del peso de la tradición, la belleza del paisaje circundante, el río sereno, las montañas imponentes, el cielo azul infinito, contrastaba de forma hiriente con la oscuridad que se cernaba sobre ellos, una oscuridad alimentada por el miedo, la ira y el orgullo tribal. El orgullo de Cales era una muralla infranqueable, y la tradición, una cadena indestructible. La amenaza de separación, la posibilidad de perder a Tlechay para siempre, se cernía sobre Clara como una espada de Damocles. El amor que florecía entre ellos, antes un brote tímido, se convertía ahora en una llama peligrosa, un fuego prohibido, que amenazaba con quemarlo todo. ¿Qué harías si el amor que sientes se convierte en una amenaza para tu supervivencia? Clara se sentía desgarrada. El deber, el peso de la tradición, la presión de su matrimonio forzado, la empujaban hacia un futuro que no deseaba. Sin embargo, en su corazón, una nueva y poderosa fuerza comenzaba a crecer. El amor por Tlechay era un amor prohibido, peligroso, pero también una llama que la mantenía con vida en medio de la oscuridad. Cada encuentro furtivo con Tlechay, cada mirada robada, cada instante compartido, alimentaba ese fuego. Era un amor que desafiaba la lógica, la razón, la propia supervivencia, pero era también el único rayo de luz en medio de la oscuridad que la envolvía, el único motivo para seguir luchando contra la opresión que la rodeaba. La presión de su matrimonio forzado aumentaba a cada instante. Cales, celoso y amenazante, intensificaba su vigilancia. Las murmuraciones de la tribu, los comentarios susurrados a sus espaldas, eran como dagas invisibles que herían su alma, pero el amor por Tlechay era una armadura invisible, una fuerza que la protegía de la desesperación, una esperanza que la impulsaba a seguir adelante. ¿Te imaginas estar atrapada entre tu deber y tu corazón, entre la tradición y el amor? La lucha interna de Clara era feroz, desgarradora. Era una batalla entre la tradición y la rebeldía, entre el deber y el deseo, entre la opresión y la libertad, pero en su corazón, indomable y fuerte, la esperanza palpitaba con más fuerza que nunca. Era una esperanza alimentada por el amor, por la promesa de un futuro diferente, un futuro donde la libertad y la felicidad fueran posibles. ¿Crees que la fuerza interior puede superar cualquier obstáculo? La noche se cernía sobre el campamento, envolviéndolo en un manto de oscuridad salpicado por el brillo de las estrellas. Clara y Tlechay se encontraron a escondidas, bajo la sombra protectora de un gran mezquite. El aire, frío y perfumado con el aroma de la tierra húmeda, era un testigo silencioso de su plan audaz y peligroso escapar. El riesgo era mortal. Ser descubierto significaba un castigo severo, quizás la muerte, pero el deseo de libertad, la sed de un futuro juntos, superaba cualquier temor. Habían trazado un plan arriesgado, una huida en la oscuridad, aprovechando la noche como su escudo protector. El peso de su decisión era inmenso, una carga que les apretaba el pecho, como si el propio desierto les estuviera oprimiendo. El silencio del desierto era su único confidente, su único cómplice. Cada susurro, cada paso, cada movimiento, debía ser medido con precisión. La noche oscura, en lugar de ser una amenaza, se convertía en su aliada, un manto que ocultaba sus movimientos, amortiguando sus pasos, pero la tensión era palpable, una cuerda floja que pendía sobre el abismo del fracaso y la muerte. ¿Alguna vez has tomado una decisión que te ha hecho sentir que tu vida estaba en juego? El peso de su decisión, el riesgo de la pérdida, el miedo a la muerte, todos esos sentimientos se entrelazaban en sus corazones, creando una mezcla explosiva de terror y esperanza, pero el amor que compartían, ese fuego que crecía en sus almas, era más fuerte que cualquier temor. Era una fuerza que los impulsaba a seguir adelante, hacia un futuro incierto pero lleno de la promesa de libertad. ¿Crees que el amor puede superar el miedo a la muerte? La huida comenzó bajo la protección de la noche. Clara y Tlechay, montados en 2 caballos flacos pero resistentes, se deslizaban entre las sombras, dejando atrás el campamento guerrero. El silencio del desierto, roto solo por el trote de los caballos y el latido de sus propios corazones, era un testigo tenso de su desesperada fuga. El peligro acechaba a cada paso, invisible pero omnipresente. Tras ellos, la persecución era implacable. Las siluetas de los guerreros, montados a caballo, se recortaban contra el cielo estrellado, como espectros amenazantes que se acercaban con pasos sigilosos. El sonido de las herraduras golpeando contra la tierra seca resonaba en el silencio, un tamborileo constante que recordaba a Clara y Tlechay la inminencia del peligro. El miedo se deslizaba como una serpiente fría por sus venas.
Clara sentía el aliento de la persecución en su nuca, el peso del peligro en cada latido de su corazón. El miedo la paralizaba, pero el amor por Tlechay, la fuerza de su deseo de libertad, la impulsaban hacia adelante. Cada músculo de su cuerpo gritaba por el cansancio, pero su espíritu se mantenía firme, indomable. ¿Alguna vez has sentido que la adrenalina te empujaba más allá de tus límites? La noche era su escudo, pero también su prisión. La oscuridad ocultaba el peligro, pero también les impedía ver con claridad. Cada roca, cada arbusto, cada sombra, podía ser una trampa mortal. Pero Clara y Tlechay corrían sin descanso, impulsados por la fuerza de su amor, por la sed de un futuro mejor, un futuro donde la libertad no fuera un sueño inalcanzable, sino una realidad tangible. ¿Crees que lograrán escapar? ¿Qué piensas? Tras días de una huida desesperada, Clara y Tlechay llegaron a un oasis inesperado, una comunidad apache asentada en un valle oculto entre imponentes montañas. El cansancio los agobiaba a los cuerpos doloridos, los ánimos desfallecientes, pero la vista de las tiendas de campaña, la promesa de refugio y descanso, les inyectó una nueva dosis de esperanza. La bienvenida, sin embargo, fue tibia. Los apaches, gente orgullosa y reservada, observaban a Clara con recelo. Su llegada junto a un hombre de otra tribu era una anomalía que desafiaba las costumbres establecidas. El amor entre Clara y Tlechay, un fuego que los había impulsado a través del desierto, era ahora una amenaza a la armonía de la comunidad. Las conversaciones fueron pocas, las miradas penetrantes. Los ancianos de la tribu se reunían en secreto, susurrando entre ellos, debatiendo la aceptación de Clara. Algunos la veían como una extranjera, una amenaza a su forma de vida. Otros, reconociendo su dolor y su valentía, veían en ella una oportunidad para fortalecer su comunidad. El futuro de Clara y Tlechay pendía de un hilo, sujeto a las decisiones de un pueblo orgulloso y receloso. Tlechay, con la fiereza y la determinación que lo caracterizaban, defendía a Clara. Él sabía que su amor era una fuerza poderosa, un fuego capaz de desafiar incluso las tradiciones más arraigadas, pero la aceptación de la tribu no era una garantía, y el peso de su decisión, el riesgo de ser rechazados, era una carga pesada que ambos llevaban en sus corazones. ¿Crees que encontrarán la aceptación y el refugio que necesitan? El consejo tribal se reunió bajo la sombra de un enorme roble, sus ramas extendidas como brazos protectores. Clara y Tlechay esperaban a la intemperie, el silencio pesado del aire cargado de expectativa. La tensión era palpable, un peso que les oprimía el pecho, como una losa de piedra. El destino de Clara, su aceptación o rechazo, dependía de la decisión de los ancianos. Las voces de los ancianos resonaban en el aire, un murmullo constante que se elevaba y caía como las olas del mar. Algunos argumentaban que Clara era una extraña, una amenaza a la armonía de la tribu. Otros veían su situación como una prueba, una oportunidad para demostrar la fortaleza y la compasión de su comunidad. La discusión era acalorada, las opiniones divididas, el futuro incierto. Tlechay, con la fiereza que lo caracterizaba, defendía a Clara con palabras firmes y apasionadas. Él hablaba de su amor, de su valentía, de su capacidad para adaptarse y contribuir a la comunidad. Su voz, aunque llena de emoción, transmitía una fuerza inquebrantable, una determinación que conmovía a algunos de los ancianos más reticentes, pero otros permanecían impasibles, su corazón cerrado por la tradición y el recelo. Finalmente el jefe del consejo pronunció su veredicto. La decisión, lejos de ser unánime, reflejaba la tensión interna de la tribu. La aceptación de Clara, pero con condiciones, era una aceptación condicionada a su capacidad para demostrar su valía, para contribuir a la comunidad, para superar las desconfianzas. Era una prueba, una oportunidad para demostrar que el amor podía trascender las barreras de la tradición. ¿Crees que Clara podrá superar esta prueba? La prueba se llevaría a cabo al amanecer, en el corazón de un cañón sagrado. Clara, vestida con un sencillo atuendo, sentía el peso de la expectativa en sus hombros, una carga casi insoportable. El silencio del valle, roto solo por el susurro del viento entre las rocas, amplificaba la tensión, un silencio que parecía resonar en lo más profundo de su alma. Debía demostrar su valentía, su resistencia, su compromiso con la tribu. La prueba, una tradición ancestral que se perdía en la memoria de los tiempos, exigía fuerza física y mental, una capacidad para superar los límites del dolor y del miedo. El éxito significaba la aceptación, la integración plena en la comunidad. El fracaso significaba el rechazo, el exilio, quizás la muerte. Tlechay la observaba desde la distancia, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Él no podía participar directamente en la prueba,
pero su presencia, su apoyo silencioso, era una fuente de fuerza para Clara. Su amor, ese fuego que había encendido en sus corazones, era ahora su mejor aliado, su escudo contra el miedo y la desesperación. La tensión era palpable, cada momento era una prueba en sí mismo. El sol naciente pintaba el cielo con tonos rojizos y dorados, mientras Clara se enfrentaba a cada prueba. El futuro pendía de un hilo, tan delgado como un rayo de sol entre las rocas. La incertidumbre era insoportable. El peso de la tradición, la posibilidad del rechazo, el anhelo de la aceptación, todo se mezclaba en un torbellino de emociones. ¿Qué sucederá? ¿Podrá Clara superar esta prueba de fuego? La noticia llegó como un golpe de viento helado. Cales, al frente de un grupo de guerreros, se acercaba al campamento apache. Su llegada no era una visita amistosa, era una declaración de guerra, un intento por reclamar a Clara, por imponer su autoridad y su tradición. La tensión se palpaba en el aire, un silencio cargado de amenaza que precedía a la tormenta. Clara y Tlechay, refugiados en una tienda de campaña, se miraron con una mezcla de miedo y determinación. La paz, tan recientemente alcanzada, se tambaleaba al borde del abismo. La decisión de Cales ponía en riesgo no solo su felicidad, sino la armonía de toda la comunidad apache. La amenaza era inminente, la posibilidad de un conflicto violento palpable. Los guerreros de Cales, imponentes y amenazantes, rodeaban el campamento. Sus caballos relinchaban nerviosos, sus armas brillaban bajo el sol, reflejando la inminencia del conflicto. El aire, antes fresco y sereno, ahora estaba denso y pesado, cargado con el olor a sudor, a cuero curtido y a la amenaza de la violencia. La tensión era un cuchillo afilado, suspendido sobre los corazones de los apaches. La paz del valle se había roto. La tranquilidad del campamento, antes un refugio seguro, se había transformado en un polvorín a punto de estallar. La llegada de Cales con sus guerreros había desatado una confrontación inevitable, poniendo en riesgo la seguridad de la tribu y el futuro de Clara y Tlechay. ¿Qué sucederá ahora? ¿Podrán evitar la violencia? El primer flechazo rasgó el silencio, seguido por una lluvia de proyectiles que rompieron la quietud del valle. La batalla por el amor había comenzado. Los guerreros de Cales, feroces y despiadados, embistieron contra los apaches, sus gritos de guerra resonando entre las montañas. Clara y Tlechay, atrapados en el torbellino de violencia, se vieron obligados a luchar por su supervivencia, por su futuro juntos. Las flechas volaban como una lluvia mortal, silbando a través del aire. Los gritos de los guerreros, mezclados con los relinchos de los caballos, creaban una sinfonía de terror. Clara, a pesar del miedo, luchaba con una ferocidad inesperada, manejando una lanza con una destreza sorprendente. Su corazón latía con fuerza, impulsado por el instinto de supervivencia y por el amor a Tlechay. Tlechay, con su destreza innata en el combate cuerpo a cuerpo, luchaba con la ferocidad de un animal salvaje, defendiendo a Clara con una lealtad inquebrantable. Cada golpe, cada movimiento, era un acto de amor, una defensa de su futuro juntos. Su cuerpo ardía por el esfuerzo, pero su espíritu permanecía inquebrantable. Su amor por Clara era su escudo contra el miedo y la muerte. ¿Te imaginas luchar por el amor de tu vida en medio de una batalla feroz? La violencia era extrema, el peligro omnipresente. Cada momento era una lucha por la supervivencia, una batalla contra la muerte. Pero Clara y Tlechay luchaban no solo por sus vidas, sino por su amor, por su futuro juntos, por la posibilidad de un nuevo comienzo. Su lucha era un testimonio de su valentía, de su amor, de su esperanza en un mundo despiadado. ¿Lograrán sobrevivir a esta brutal batalla? La batalla alcanzaba su punto álgido. Los guerreros de Cales, superados en número pero no en ferocidad, luchaban con desesperación. Las flechas volaban como una lluvia mortal. Los gritos de los combatientes resonaban entre las montañas. Clara y Tlechay, agotados pero decididos, se defendían con valentía, pero la situación se volvía crítica. La victoria parecía cada vez más improbable. En un momento de desesperación, Tlechay propone un sacrificio inesperado. Él se entregará a Cales para salvar a Clara y al resto de la tribu. Clara se resiste con todas sus fuerzas, pero el peso de su amor, la comprensión de la gravedad de la situación, la obligan a aceptar la decisión. Es un sacrificio terrible, una decisión desgarradora, un acto de amor que podría costarles la vida a ambos. El silencio cae sobre el campo de batalla, un silencio tan denso que se siente como si el propio aire se hubiera detenido. La decisión de Tlechay es un acto de amor puro y desinteresado,
una muestra de valentía excepcional, un sacrificio que podría salvar a todos, pero es también una apuesta arriesgada, un salto al vacío, un acto de fe en el poder del amor y la redención. ¿Qué harías tú en una situación similar? ¿Cuál sería tu sacrificio final? Clara observa, paralizada por el dolor y la admiración, mientras Tlechay se acerca a Khales. Es un momento de máxima tensión, donde el amor y la valentía se enfrentan a la crueldad del destino. El futuro es incierto, el resultado indescifrable, pero en ese silencio cargado de expectativa, en ese sacrificio final, se enciende una nueva esperanza, una promesa de redención, que podría cambiar para siempre el curso de sus vidas. ¿Cuál será el resultado de este sacrificio? Tras la batalla, un silencio pesado y tenso cayó sobre el valle. El aire, antes lleno de gritos y el silbido de las flechas, ahora estaba cargado de un silencio inquietante, roto solo por el gemido del viento entre las rocas y el lamento de los heridos. El suelo, manchado de sangre, parecía absorber el sonido, como si la tierra misma estuviera de luto. Clara y Tlechay se encontraron entre los heridos, la preocupación y el alivio peleando en sus corazones. El sacrificio de Tlechay había evitado una masacre, pero a costa de una tensión aún mayor. Khales, aunque derrotado, seguía siendo una amenaza, y el futuro de la comunidad apache, así como su propia felicidad, permanecía incierto e inestable. Un silencio tenso y pesado dominaba el ambiente. Era el silencio de la recuperación, pero también el silencio del miedo, el silencio de la incertidumbre. El peso de las pérdidas, de los muertos y los heridos, se sentía como una manta que asfixiaba la comunidad, un peso que amenazaba con destruir la frágil paz recién alcanzada. La esperanza, aunque presente, se mantenía frágil, como una llama a punto de extinguirse. El futuro permanecía incierto, lleno de interrogantes. La amenaza de Khales seguía latente, y la paz recién alcanzada era una tregua precaria, un respiro antes de la siguiente tormenta. Pero en medio de la destrucción y el dolor, una pequeña llama de esperanza se mantenía encendida, alimentada por el amor, por la valentía, por la resiliencia de una comunidad que había sobrevivido a la violencia. ¿Será esta paz duradera o solo un espejismo en el desierto? Clara y Tlechay comenzaron una nueva vida entre los apaches. Las cicatrices del pasado, tanto físicas como emocionales, permanecían como un recordatorio constante del camino recorrido, pero la esperanza florecía como una planta resistente en medio de la aridez. El valle, antes escenario de una batalla feroz, ahora se convertía en un símbolo de renacimiento, un lugar donde la paz y el amor tenían la oportunidad de echar raíces. La vida en la tribu era dura, pero también era una vida llena de significado. Clara aprendió las costumbres apaches, participando en las tareas diarias, compartiendo la vida comunitaria, creando vínculos con las otras mujeres de la tribu. El trabajo era arduo, pero en él encontraba una forma de sanación, una manera de honrar a los que habían caído en batalla. Tlechay, a su lado, era su apoyo incondicional, su amor, un faro en la oscuridad, la guiaba y la fortalecía. Su presencia era un consuelo constante, una fuente de paz en medio del caos del pasado. Juntos, cultivaban su amor, construían su hogar, tejían un futuro nuevo, un futuro lleno de esperanza. Las cicatrices del pasado, sin embargo, permanecían. Eran un recordatorio constante de la violencia, de la pérdida, de la lucha por la supervivencia. Pero esas cicatrices, en lugar de ser un símbolo de dolor, se transformaban en una insignia de honor, un testimonio de su valentía, de su amor, de su capacidad para superar las adversidades. La esperanza brillaba intensamente, pero el recuerdo del pasado, un eco del dolor, seguía presente. ¿Crees que pueden construir un futuro feliz, a pesar de sus cicatrices? El tiempo, como un río lento pero constante, fue curando las heridas. Las cicatrices físicas de la batalla comenzaron a desvanecerse, dejando tras de sí una pálida marca de recuerdo. Pero las cicatrices emocionales, esas heridas profundas grabadas en el alma, permanecían, un eco silencioso del pasado que no se podía borrar por completo. Clara y Tlechay, sin embargo, encontraron su paz, su amor. Un fuego purificado por la adversidad se fortaleció, convirtiéndose en el centro de sus vidas. Juntos, construyeron un hogar, una familia, un futuro, en ese lugar donde el amor había desafiado todas las expectativas, un lugar donde la esperanza había florecido en medio del desierto. El recuerdo de la batalla, del sacrificio de Tlechay, del dolor sufrido, permanecía como un eco en el desierto, un eco doloroso pero también un eco,
que les recordaba la fuerza de su amor, la profundidad de su compromiso, la capacidad para superar la adversidad. Era un eco del pasado, que aunque doloroso, no podía opacar la luz de la esperanza que brillaba en sus vidas. En ese valle, antes escenario de una batalla despiadada, Clara y Tlechay habían encontrado su paz, habían construido una familia, un futuro, un hogar, habían desafiado las expectativas, superado las adversidades y encontrado la redención en el amor, en la familia, en la armonía con la naturaleza y la comunidad. Su historia, un eco del desierto, era un canto a la esperanza, una oda al poder del amor que florece incluso en los lugares más áridos y hostiles. ¿Qué piensas sobre su capacidad para encontrar paz y construir su vida juntos? Años después el eco de su historia resonaba en el valle. Clara y Tlechay, rodeados de su familia y la comunidad apache, habían construido una vida plena y feliz. Las cicatrices del pasado seguían presentes, pero ya no eran símbolos de dolor, sino de resistencia, de amor, de superación. Sus vidas, un testimonio de la fuerza del espíritu humano, se convertían en una leyenda entre las tribus. El recuerdo de la huida desesperada, de la batalla feroz, de la decisión desgarradora de Tlechay, permanecía vivo en sus corazones. Eran recuerdos que les recordaban la profundidad de su amor, la fuerza de su vínculo, la capacidad de superar la adversidad. Eran recuerdos dolorosos, pero también recuerdos que les habían enseñado el valor de la vida, el significado de la familia, el poder de la esperanza. Su hogar, ese valle oculto entre imponentes montañas, se había convertido en un santuario, un lugar donde el amor había desafiado todas las expectativas, un lugar donde la esperanza había florecido en medio de la aridez. Habían encontrado su paz, su felicidad, su familia. Habían construido una vida plena, una vida que era un testimonio de su valentía, de su amor, de su resiliencia. Pero el futuro, como el desierto mismo, guardaba sus secretos. ¿Qué nuevas pruebas les depararía el destino? ¿Qué nuevos desafíos tendrían que enfrentar? Solo el tiempo podría responder esas preguntas, pero Clara y Tlechay, con su amor como guía, su valentía como escudo y su esperanza como faro, estaban listos para cualquier cosa. Descubre más historias en nuestro canal, historias de amor, valentía y esperanza en los territorios salvajes del oeste. No te pierdas la siguiente entrega. La historia de Clara y Tlechay resonó a través de los años, convirtiéndose en una leyenda entre las tribus del oeste, un relato de amor, coraje y resistencia, una historia que trascendió las fronteras culturales y geográficas, un testimonio del poder del amor para superar las barreras de la tradición y la adversidad. Su amor, nacido en la adversidad, había florecido en un lugar donde el desierto mismo parecía oponerse a la felicidad, un amor que había desafiado las expectativas, superado las barreras de la tradición y la cultura, un amor que había florecido incluso en medio de la violencia y el dolor, un amor que se había convertido en un legado, una fuente de inspiración para las generaciones venideras. Clara y Tlechay encontraron su hogar, su amor, su felicidad, en un lugar donde habían desafiado todas las expectativas. Construyeron una familia, un futuro, una vida plena en un lugar que antes representaba la soledad y la opresión. Su historia es un testimonio de la capacidad del amor para sanar las heridas, superar las diferencias y encontrar la redención en un mundo hostil. Su legado, sin embargo, va más allá de su propia historia personal. Es un legado de coraje, de esperanza, de amor incondicional. Es una historia que nos recuerda que el amor puede florecer incluso en los lugares más hostiles, superando barreras y trascendiendo las expectativas. Suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias de amor, coraje y esperanza en territorios salvajes, y no olvides activar la campanita para no perderte las próximas aventuras. Gracias por acompañarnos en este viaje.